Ya chicos, continuando con la grabación, ahora vamos a pasar a lo que es el diagrama de árbol. Ya trabajamos un poquitito con lo que fue una tabla para sacar el cálculo de nuestras probabilidades, pero ahora vamos a hacerlo con un diagrama de árbol. ¿Ya? El diagrama de árbol es un tanto diferente, pero facilita mucho el trabajo al realizar los cálculos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a presentar. Y aquí tenemos nosotros nuestro título. Partimos con eso. ¿Ya? El diagrama de árbol. El diagrama de árbol, oh, ahí sí se cambió. El diagrama de árbol, ¿ya? Es un diagrama que representa gráficamente los posibles resultados de un experimento, ¿ya? Partamos con eso. Nos muestra cuál es la constante de una serie de pasos, donde cada uno de estos tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Y aquí tenemos un ejemplo. De hecho, aquí tenemos un diagrama de árbol con tres ramas principales. ¿Ya? La primera dice que es un valor de 0.5, la segunda de 0.25, la tercera de 0.259. Y al ir ampliando nuestra rama, nos dice que en la facultad 1, son tres facultades, la 1, tenemos la 2 y la 3. En la facultad 1, 0.6%, o en este caso un 60%, son mujeres, mientras que el otro 40% son hombres, ¿ya? Le estoy hablando en porcentajes, pero en decimales sería 0.6, 0.4. Lo mismo pasa en la facultad 2, que serían 0.6 y 0.4, y finalmente en la última repetimos los números, ¿ya? Pero para calcular nuestra probabilidad, en este caso en un diagrama de árbol, lo que tenemos que hacer es netamente multiplicar el 0.5, que sería la primera facultad, obviamente, con los datos de cuántas serían mujeres. O sea, 0.5 por 0.6 y nos va a dar 0.3. Eso, al pasarlo a porcentaje, sería un 30%. Y lo mismo se va haciendo con los demás. Obviamente, esto nos sirve hoy para responder algunas preguntas que nosotros podamos tener respecto a algunos datos probabilísticos. Entonces, vamos con el ejercicio de nuestro diagrama de árbol. Y dice lo siguiente. En una oficina se han comprado tres tipos de sillas para sus trabajadores. ¿Ya? Eso es importante, sentirse cómodo. Las primeras fueron sillas gamer, las segundas fueron sillas acoginadas, un poco más cómodas, y las sillas normales, las que todos pueden conocer o ubicar dentro de una oficina. Nos dice que el 15% de las sillas son gamer, el 45% de las sillas son acoginadas y el resto son sillas comunes. Se sabe que al armarlas, un porcentaje de las sillas quedaron malas. Un 15% de las sillas gamer quedaron malas. ¿Ya? Sabemos que un 15% de las gamer están malas. El 13% de las sillas acoginadas quedaron malas. ¿Ya? Esto lo vamos a cambiar. Ojo ahí, yo les voy a dar esa pista. Cámbienlo y lo vamos a dejar como buenas, ¿ya? Y el 21% de las sillas comunes quedaron malas. O sea, tendríamos sillas malas, buenas y malas. Y nos vamos a dar cuenta ahora en el siguiente ejercicio de que cambio, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, sabemos ahora que 15 gamers quedaron malas, 13 sillas cojinadas quedaron buenas y un 21% de las sillas comunes quedaron malas. Y la primera pregunta nos dice que debemos representar este ejercicio con un diagrama de árbol. El diagrama de árbol aquí va a partir de nuestra idea principal, que serían las sillas, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra primera imagen de nuestro diagrama de árbol, sillas. Dice que son tres tipos de sillas. Las primeras son gamer, las segundas son acoginadas y las terceras son sillas comunes, ¿correcto? Y ahí tenemos nuestras tres primeras ramas de nuestro diagrama de árbol. Luego decía que 15% de las sillas son gamer, o sea, 15%. Ahí está. 45% son acoginadas y el resto son sillas comunes, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular el resto? ¿A alguien se le ocurre? Para calcular el resto, que ahí tenemos el resultado, que es 40%, es simple. Sabemos que al sumar las tres ramitas nos debería dar 100% o 1 si lo hiciéramos en fracción. Entonces, al sumar 15% más 45 nos va a dar 60%. Y como debería darnos 100%, solamente calculamos el resto, que es muy parecido a lo que mostramos anteriormente, y nos daría 40%.
¿Ya? Entonces así podríamos obtener el resultado. Pero recuerden, si es fracción, perdón, si es decimal, la suma debería dar 1, y si es porcentaje, como en este caso, la suma debería dar 100%. ¿Ya? Ahora, dice, al armarla, un porcentaje de las sillas quedaron malas. Entonces sabemos que de las 3 sillas, algunas quedaron malas. O sea, ahí tenemos las primeras desviaciones o derivaciones de nuestro diagrama de árbol. Luego nos dice que un 15% de las sillas gamer quedaron malas. O sea, sabemos que 15% de las sillas gamer están malas. Luego nos decía que 13% de las sillas acoginadas quedaron buenas. Y aquí entra un dato nuevo. Nosotros teníamos que todas habían quedado malas, pero sabemos que hay sillas buenas. Entonces ahora ya sabríamos que hay datos que a nosotros nos faltan y que no están en la pregunta. ¿Ya? En este caso serían las sillas buenas. Y luego nos decía al final que un 21% de las sillas comunes quedaron malas. O sea, ahí está anotadito, 21%. Como les decía, lo que nosotros necesitamos saber ahora es completar con los datos que nos faltan. Y en este caso serían las sillas buenas, que serían las sillas buenas gamer, y las sillas malas acoginadas, y finalmente las sillas buenas, que sean sillas comunes. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar un poquitito lo que he comentado en el video anterior y en el video de ahora. Recuerden que la sumatoria de todas las ramas debería darme 100% si yo trabajo en porcentaje y debería darme 1 si trabajo en decimal. ¿Ya? Como al hacer la suma de las ramas debería darme eso, yo puedo ir revisando hacia adelante y hacer el cálculo. Entonces acá, para que me diese el 100% de las, como yo sé que tengo 15 sillas gamer malas, ¿cuánto sería el porcentaje de sillas buenas gamer? Si nosotros hacemos el cálculo y le restamos 15 a 100, nos debería dar 85. Perfecto. Y lo mismo nos va a pasar con la siguiente. Si sabemos que tenemos un 13% de sillas buenas, ¿cuánto será el porcentaje de sillas malas que sean acoginadas? Y al hacer el cálculo nos daría un 87%. Y finalmente, al hacer el último cálculo para ver cuánto es el 100%, si sabemos que el 21% son sillas malas, las sillas buenas sería el 79%. Y ahí ya tendríamos parte de nuestro diagrama de árbol confeccionado para ir resolviendo los ejercicios más adelante. Vamos entonces. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una de las sillas elegidas al azar es de las que quedaron malas? O sea, si yo escogiera de todas las sillas que se llevaron a la empresa, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una silla mala? Y luego me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una de las sillas elegidas al azar no sea las que quedaron mal? O sea, las sillas buenas. Y aquí vamos revisando nuestro diagrama de árbol. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos fracciones, ¿ya? Para pasar una fracción de porcentaje a un decimal, para trabajar con decimal, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden trabajar con porcentaje, pero también lo podemos hacer con decimal. Si lo quieren pasar a decimal, lo único que tienen que hacer es dividir el porcentaje, que sería 100, dividirlo por el valor de nuestra fracción porcentual. Es decir, que 15 lo dividiríamos por 100 y nos daría el decimal, que sería 0.15, ¿ya? Para pasar un decimal a fracción, o sea, un decimal a porcentaje, se multiplica por 100. Para hacerlo al revés, se divide, ¿ya? Eso es importante para que lo recuerden. Entonces, tenemos que ver cuál sería la probabilidad de sacar una silla mala. Entonces tenemos que hacer los cálculos en todas las ramitas que sean malas, ¿ya? O que sean sillas malas. En este caso, hacemos el cálculo en la primera ramita, que nos dice que sabemos que un 15% son gamer, o sea, 0.15, si lo pasamos a decimal, por el otro 0.15 o 15% de sillas malas. Al hacer la multiplicación nos daría una probabilidad de 0.0225.
Y al multiplicarlo por 100, para pasarlo a porcentaje, me daría un 2.25%. O sea, si yo saqué una silla mala, tengo un 2.25% de sacar una silla mala y que sea gamer, ¿ya? Ahora, la otra que es mala, que salieron malas, son las sillas cojinadas. Y repetimos algo muy parecido al ejercicio, pero en este caso sabemos que un 45% de sillas eran acoginadas, ¿ya? 0.45 si lo pasamos a decimal, multiplicado por el 0.87, que sería, sale el porcentaje a decimal, ¿ya? De sillas malas. Por eso las dejé todas al ladito para que se fueran guiando. Al hacer el cálculo, nos dice que nos da un 0.3915, ¿ya? En decimal, y al multiplicarlo por 100 para que me den porcentaje, me da un 39.15%. Es decir, que tengo una probabilidad de sacar un 39.15%, una silla mala y que sea acogida. Y finalmente, pasamos a la última, que son las sillas comunes y que sea mala. Entonces tengo la probabilidad de sacar una silla mala con un 8.4%. Si vemos el ejercicio, tenemos nuestro 40% pasado a decimal, tenemos nuestro 21% de que sean malas pasado a decimal, y al calcularlo me da 0.084, y si lo multiplico por 100 me va a dar el porcentaje. Pero ahora tenemos que fijarnos en la pregunta, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que una de las sillas elegidas al azar son o es de las que quedaron malas? ¿Ya? Entonces necesito calcular cuál es la probabilidad de que estén malas. Todas las sillas. Y para eso lo que tengo que hacer es sumar todos mis porcentajes o nuestras probabilidades que nos dieron al final, ¿ya? Y al sumarlas nos da un 49.8%. Es decir, que tengo un 49.8% de sacar una silla mal, ¿ya? Y da lo mismo qué tipo de silla sea, si es gamer, acoginada o común. Tengo esa probabilidad de coger una silla mala. Y pasa exactamente con lo mismo con la pregunta C, que dice cuál es la probabilidad de que una de las sillas elegidas al azar no sea de las que quedaron mal, o sea, la silla buena. Y hacemos los mismos cálculos, ¿ya? Pero ahora, obviamente, con el porcentaje de sillas buenas. Sabemos que 0.15 son, o 15% son gamer, y el 85% de estas son que están buenas, se armaron bien, ¿ya? Nos da la probabilidad que es 0.1275 y al multiplicarlo por 100 nos va a dar un 12.75%. Pasa lo mismo con las sillas buenas que son acoginadas. Ahí tenemos nuestros datos, 0.45% por el 13% o 0.13 que son buenas, ¿ya? Y nos da 0.0585 y al multiplicarlo por 100 me da 5.85%. Y finalmente, lo mismo con las sillas comunes y que están buenas. Y para responder, obviamente, la pregunta de cuáles de las sillas quedaron buenas, hacemos la suma de esos datos. O sea, P2 más P4 más P6. Y me da un 50.20 o 50.2%. Es decir, que tengo un 50.2% de escoger una silla buena y tengo un 49.8% de escoger una silla mala. Y al sumar estos dos porcentajes, me va a dar un 100%. Si no me da un 100%, recuerden lo que les decía el profesor Sebastián, que les puede dar 99, ya 98 o 100 o 1, 102%. Si se pasan de eso, 105% o un 95%, el ejercicio está malo y la gracia del diagrama de árbol es que pueden volver atrás y ir revisando paso a paso. Por eso es importante que revisen que cada ramita al sumarse les dé un 100% o 1, si es que lo van a trabajar en decimal. Y para no olvidar, la suma de cada una de las ramas de nuestro diagrama nos tiene que dar 100 en porcentaje o 1 si es decimal, ¿ya? Y ahí repetimos nuestro diagrama de árbol ya realizado. Luego, para pasar un porcentaje decimal, debemos dividir el valor, perdón, de este por 100 y nos dará el valor en decimal. Si tengo un 15%, lo divido por 100, me va a dar en decimal. ¿Ya? Y si lo quiero pasar un decimal a porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Ya? Y finalmente dice que al sumar todos los valores, porcentaje o probabilidad al final de nuestro diagrama de árbol, nos dará 100% o 1 si esto
es decimal, ¿ya? Entonces al final, cuando ya tengo todo mi cálculo, sumo los resultados y me debería dar un 100%. Así que eso. Chicos, espero que esto les sirva, repásenlo, es muy importante que repasen para que les vaya bien en la prueba del día martes y nos vemos ahí, ¿ya? Éxito en su evaluación. Cuídense mucho y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos.